Hablando en Construcción, un programa de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Veracruz Puerto. Bienvenidos a una nueva edición de Hablando en Construcción. Soy Gustavo Cadena Bustamante, desde la Delegación Veracruz Puerto de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. En esta ocasión tenemos como invitado al arquitecto Ricardo Fernández Rivero, con quien vamos a platicar sobre la arquitectura contemporánea en Veracruz. El arquitecto Fernández Rivero obtuvo la licenciatura en arquitectura por la Universidad de Miami, maestría en diseño arquitectónico por SCI Arc de Los Ángeles, California, catedrático y director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Veracruz, conferencista, profesor y jurado de talleres arquitectónicos en SCI Arc en la Universidad de Miami, Universidad de Texas, Universidad de las Américas, Universidad Autónoma de Veracruz, Universidad Cristóbal Colón, Universidad Iberoamericana, la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de Querétaro, Centro Gestal para el Diseño y Central San Martín en Reino Unido. Fue becario del FONCA, miembro honorario del Consejo de Mil Mentes por México, miembro de la Academia Nacional de Arquitectura. En 1993 funda la empresa Open Arquitectura, presente en las principales publicaciones de arquitectura. En el 2007 recibió mención honorífica en la 14ª Bienal Internacional de Arquitectura Mexicana. En el 2010, Open Arquitectura obtuvo 6 de las 8 preseas, incluyendo la medalla de oro de la primera Bienal de la Arquitectura Veracruzana. Les recuerdo suscribirse a nuestro programa. Comenzamos. Ricardo, bienvenido a nuestro programa Hablando de Construcción, aquí de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. La verdad es que el tema es apasionante. Hablar de la arquitectura es hablar de arte, y hablar particularmente de la arquitectura contemporánea es hablar del arte en el tiempo. Algo que me llama la atención es que, bueno, normalmente la arquitectura está ligada mucho a la historia, y casualmente la historia marca como la edad contemporánea a mediados del siglo XVIII. Y los historiadores dicen que básicamente por 2 eventos fundamentalmente. El primero fue la Revolución Industrial a mediados del siglo XVIII, y el segundo evento fue la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre en 1789. Sin embargo, la arquitectura que estamos desarrollando el día de hoy le llamamos contemporánea. Entonces, algo que me llama la atención. Entonces, para entenderla, quisiera que nos dijeras por qué, a qué y qué define la arquitectura contemporánea. Es una cuestión un poco es complicada, pero lo que pasa es que ser contemporáneo implica vivir en modernidad, y la modernidad es algo que es inalcanzable, porque todos los días se está moviendo, todos los días estamos alcanzando. Al ser contemporáneos, estamos viviendo una serie de influencias, una serie de ideas que van cambiando. Entonces, puede ser un arquitecto contemporáneo hoy, pero cuando se empiezan a ver estos movimientos de arquitectura diferentes a los movimientos clásicos, cuando empieza la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, que empiezan a haber diferentes ideas, diferentes materiales, que tenemos que dar diferentes respuestas y una diferente expresión artística. Esos arquitectos en su momento fueron contemporáneos y estaban tratando de resolver ideas
y, y problemáticas que estaban viviendo en su momento, porque ser contemporáneos del momento. Entonces, como arquitectos, trabajamos y resolvemos los problemas estéticos y funcionales que atacan la arquitectura, pero a su vez estamos tratando de crear algo nuevo, ¿no? Entonces, puede ser contemporáneo y puede ser de vanguardia. Ya empieza a complicar las cosas. Pero los contemporáneos son los que estamos trabajando en este momento y que no estamos siendo clasificados en algún movimiento, ¿no? Siempre a los críticos les gusta crear movimientos y tendencias para poder clasificar y agrupar. Entonces, se van creando estos movimientos donde características de tu trabajo se similan a las características de trabajo de otros. Puede ser por usos de materiales, por tendencias, por técnicas, por ideologías, y te empiezas a encasillar en ese movimiento. Por lo general, el contemporáneo siempre trata de quedar fuera de esas clasificaciones y trata de ir moviendo sus límites para explorar. Como arquitectos, aunque entendemos que somos contemporáneos, no nos gusta a muchos ser encasillados en un movimiento. Hay muchos que están muy cómodos, quedarse encasillados y seguir generando sus ideas y explorarlas. Pero hay muchos que nos gusta seguir explorando diferentes tendencias, diferentes modos de pensar, diferentes materiales. Y eso, apegado a todo el trabajo que los otros colegas están generando, es un trabajo contemporáneo. Se puede decir que el ser contemporáneo es algo continuo. Es algo continuo. Es continuo y es inalcanzable. Porque mañana es basado en las ideas de la modernidad, ¿no? Estás viviendo la modernidad, pero es diferente de lo que es mañana. Y una persona que le gusta, que se siente cómodo en la modernidad, tiene que seguir cambiando con todas estas influencias tecnológicas, culturales, ideológicas que vivimos en la sociedad. Y sobre todo que tiene como base la innovación, ¿verdad? Exactamente, como base, en su general, la innovación. En el momento que dejas de innovar, que dejas de empujar tus límites, para mí dejas de ser contemporáneo. Perfecto. ¿Cuáles serían las diferencias con otros estilos del pasado? Por ejemplo, tenemos el clasicismo, ¿no? El clasicismo se da en las grandes instituciones del siglo XVI, XVII, XVIII, ¿no? Y hay unos cánones que hay que seguir, que hay que entenderlos. Todos los arquitectos de ese momento entendían perfectamente los cánones y seguían esas reglas de proporción, ¿no? Reglas de materialidades, reglas estéticas, ¿no? Pero llegó un momento que los contemporáneos de ese movimiento andan buscando la forma de enriquecer su trabajo, ¿no? Entonces empiezan a empujar los límites de esos movimientos hasta que ese movimiento se fractura y se convierte en una industria nueva, ¿no? Incidentemente, por la revolución industrial que mencionaste al principio, pues tenemos que hay grandes tecnologías, ¿no? El acero. Empiezas a tener la facilidad de hacer construcciones ligeras, de hacer construcciones más altas, de liberar muros de carga, de crear más muros abiertos, ¿no? Entonces, la ventana deja de ser solamente un marco para ventilar, sino que se abre completamente y te abre una serie de oportunidades, ¿no? Que tampoco debes olvidar la gran oportunidad que es poder enmarcar una vista, ¿no? Vaya, la maravilla que es estar en un lugar que abre la ventana y cuando abres la ventana te encuentras la cúpula de una iglesia o algo relevante de la ciudad o del pueblo, que está perfectamente bien enmarcado, ¿no? Pero bueno, todas esas ideas que vienen de los cánones de arquitectura las empiezan a romper por medio al momento de la revolución industrial y crean movimientos modernos. A su vez también se crean otros movimientos como el Beaux-Arts, ¿no? El Art Nouveau, pero se van dando porque arquitectos contemporáneos están explorando diferentes ideas. Y la gente, los críticos empiezan a aglomerar
diferentes exponentes de diferentes movimientos y los empiezan a unificar. Entonces vas teniendo diferentes clasificaciones. Entonces la etapa moderna culmina hasta los 70, donde empieza el posmodernismo. Hay una reacción, ¿no? Todo es como en las ondas, ¿no? Tienes un pico y vuelves a caer. Bueno, entonces nos separamos del clasicismo, llegamos al modernismo y hay una tendencia que te regresa al clasicismo, ¿no? Entonces llega el posmodernismo que retoma tendencias clásicas y empieza a explorarlas con ideas contemporáneas, ¿no? Entonces, proporciones se utilizan, pero a lo mejor abstractan las figuras clásicas, ¿no? Y eso nos lleva a los 80s, a los 90s, cuando hay una exposición en Nueva York que le llaman de constructivismo, donde agrupan a 5 arquitectos que eran contemporáneos que estaban rompiendo estos parámetros. Si me permites, tantito, hacemos una pequeña pausa y continuamos. Claro. Continuamos en Hablando en Construcción. Continuamos con nuestra entrevista al arquitecto Ricardo Fernández Rivero. Ricardo, ¿cuáles son los cambios de la arquitectura moderna del siglo XX con respecto a la arquitectura contemporánea? Los cambios es una pregunta complicada porque en sí los contemporáneos estamos muy arraigados a las ideas del modernismo. Las ideas del modernismo rompen completamente con el clasicismo y tienen más que ver con los elementos tecnológicos, arquitectónicos que tenemos ahora, y a las ideas de cómo se vive y a la modernidad con la que coexistimos. Entonces, cuando puedes empezar a decir que el trabajo de un arquitecto contemporáneo difiere de, es cuando ya se empieza a quedar enclausurado, o cuando estudias una obra en particular. Si agarras una obra en particular y la fragmentas y la estudias, puedes decir, bueno, esta obra tiene estas tendencias que difieren o van de acorde con las ideas del modernismo, o del constructivismo, o de las tendencias que sean. Pero en sí vamos muy de la mano, ¿no? El contemporáneo es una persona que vive en la modernidad, es una persona moderna. Y obviamente el modernismo, cuando se formó y se clasificó y se delimitó, resolvía estas tendencias. Se puede decir que el modernismo es la base del contemporáneo. Es decir, si el modernismo fue un parteaguas en la arquitectura, ¿no? Y de ahí se han derivado muchas corrientes. ¿Cuáles serían algunas manifestaciones aquí en Veracruz de arquitectura contemporánea? En Veracruz, en el estado, ya estamos pensando del estado, hay muy buenas manifestaciones, ¿no? Hay muy buenos ejemplos en Jalapa, muy buenos ejemplos en Veracruz, que empiezan a interactuar con el usuario a todos los niveles, ¿no? En Jalapa, la arquitectura del arquitecto Murillo, ¿no? Cada una de sus piezas es relevante. Actualmente, la Academia Nacional de Arquitectura restableció el capítulo de la Academia Nacional Capítulo Veracruz en nuestro estado. Cuando se fundó solamente estaba el arquitecto Murillo, que fue en los 80s. Cuando el arquitecto Enrique Murillo gana la primera Bienal Nacional, lo hacen miembro de la Academia Nacional y era el único miembro de la Academia Nacional y el capítulo no estaba funcionando. Eso no quiere decir que no había propuestas contemporáneas, porque sí las ha habido, pero hasta hace poco ya la Academia Nacional, en esta etapa de promover la arquitectura contemporánea, se empieza a fijar en otros estados de la República y ya llegó a Veracruz, y ya se abrió un capítulo donde tenemos 28 miembros de número, que cada uno estamos proponiendo algo para esta arquitectura contemporánea. A su vez, para ser miembro de la academia tienes que tener un trabajo que tiene que haber sido comprobado y avalado por los miembros
de la Academia Nacional. Entonces, todos los miembros de la Academia, todos los miembros del mundo de la Academia, estamos de una forma u otra aportando a este acervo de arquitectura contemporánea. Ejemplo, así como mencioné a Murillo, está Rafael Pardo, que acaba de ganar la Bienal Nacional, con un trabajo exquisito de concreto, que la gente dice es brutalismo, pero no, ese trabajo de Rafael es un trabajo exquisito. Tenemos aquí en Veracruz hay muchas, hay arquitectos jóvenes que están dando muy buena labor y están trabajando de buena forma, y somos un grupo interesante, ¿no? Que está promoviendo, podemos ver, está viendo ejemplos de edificios verticales que nosotros estamos trabajando mucho en ellos, pero también hay casas muy buenas que se están generando. Hay un apegamiento muy interesante con ya cuestiones más urbanas, la estación de bomberos de Río, intervenciones que se están dando a nivel muy global, pero a un nivel de que los arquitectos tenemos un campo muy interesante para trabajar, donde tenemos la libertad de exponer nuestras ideas, de proyectar nuestras ideas, y cada vez más se nos está dando la libertad de poderla realizar, ¿no? Durante los inicios y la formación de Veracruz, Veracruz fue una ciudad formada por arquitectos, no, perdón, por ingenieros, ¿no? La Facultad de Ingeniería, fue gran parte del desarrollo de Veracruz. Y las universidades llegaron ya un poco tarde para empezar a formar arquitectos en Veracruz. Los arquitectos venían de fuera, ¿no? Los grandes ejemplos de arquitectura moderna de Veracruz eran arquitectos que llegaron del exilio o arquitectos que venían de otras facultades, porque no tenían la facultad de arquitectura. Ya la Facultad de Arquitectura de Colón ya lleva un tiempo formando profesionales. La Villarrica, que se convirtió en Villa, lleva un tiempo trabajando, y ya es una cuestión global, ¿no? Ya empiezan a llegar arquitectos de todos lados a trabajar aquí, que cuando estás trabajando en Veracruz, te tienes que confrontar con problemas veracruzanos, ¿no? De materiales, del clima, ¿no? Entonces, aunque vengas de China a hacer la Veracruz, eventualmente es arquitectura veracruzana, porque tienen que resolver los problemas de la vida cotidiana. Inclusive hasta el suelo, ¿no? Porque te puedes encontrar arena, te puedes encontrar... Exacto, ¿no? Pero al final de cuentas, ahí es donde pues, llega esta relación con los ingenieros para resolver, cómo resolver ese problema constructivo, y como arquitectos, cómo generar una idea, cómo transmitir un sentimiento con esa obra. Perfecto. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Continuamos en Hablando en Construcción. Continuamos con la entrevista al arquitecto Ricardo Fernández Rivero. Ricardo, ¿la arquitectura contemporánea es local, global, moda o tendencia? ¿Qué se puede definir? No, la arquitectura contemporánea es global. Es global. Cuando empieza a ser tendencia, suele haber un rompimiento y un movimiento para separarse, ¿no? Entonces, las tendencias son siempre modas, y las modas nunca llegan a sentarse con las bases suficientes para generar un movimiento arquitectónico verdadero, no sino que se quedan como eso, como modas. En la actualidad, esa facilidad que hablamos pues, previamente de la comunicación es muy peligrosa, porque así como podemos ver muchos ejemplos de muy buena arquitectura contemporánea, en la misma imagen o en
en el mismo portal podemos ver cosas terribles, ¿no? Entonces, si no tiene uno la habilidad para discernir entre lo que es bueno contemporáneo y lo que es malo contemporáneo, es peligrosísimo, porque podemos caer en un eclecticismo brutal, ¿no? Que nos empieza a pasar, ¿no? Porque antes los arquitectos teníamos acceso a nuestros libros de arquitectura, los clientes tenían acceso a revistas, ¿no? Entonces llegaba el cliente y te enseñaba una revista y mira, más o menos quiero que esto vaya por aquí. Y ya nosotros, nuestro trabajo es decir, bueno, qué bueno tu revista, ¿no? La ponemos a un lado, tu casa no está en Oregon, ¿no? La casa de la lista sí está en Oregon, tu casa está en Veracruz, tiene que responder a otras necesidades. Pero ya vi lo que te gusta, ya veo por dónde, ya veo qué lenguaje te trae. Ahora, en su teléfono, tienes una cantidad de información que no, en su generalidad, te puedo decir, no es todo bueno. Entonces, quieren que se empiecen a mezclar esto con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, y eso es completamente detrimente para él. Porque la arquitectura tiene que tener un marco holístico, donde entiendes el problema, entiendes todos sus niveles y vas resolviendo uno a uno y en conjunto, porque no puedes resolver uno sin haber resuelto otros, porque son vasos comunicadores, ¿no? Entonces, si jalas este hilo, tienes que jalar este. Entonces, las tendencias se empiezan a convertir en un problema, porque tenemos una habilidad increíble de obtener una gran cantidad, ni siquiera de ideas, de imágenes que carecen de calidad. Aquí en Veracruz puedes identificar algunas obras que las puedas considerar como contemporáneas. Sí, claro. Bueno, la USB en su momento fue muy contemporánea. Ahorita vemos la USB y ese es trabajo del arquitecto Enrique Murillo, pero es un muy buen ejemplo. Aunque no fue un arquitecto veracruzano, el Foro Boca, pero está resolviendo a problemas veracruzanos, ¿no? Entiende muy bien que se encuentra en dos bordes, el borde del río y el borde del mar, y se proyecta como la proyección de una escudiera. Cumple con todos los requisitos para hacer un gran edificio para su función, pero formalmente, expresivamente es un edificio muy contemporáneo y está en Veracruz, está en Foro Boca. En Boca del Río, gracias al arquitecto Luis Campa, que ha empujado la arquitectura de ciudad, hay varios ejemplos, ¿no? Y digo gracias a Luis porque Luis ha estado varias veces en Veracruz y en Boca del Río y trae un entendimiento de lo que conforma una ciudad y ha tratado de generar una buena arquitectura, ¿no? Está el Parque Lineal, es un monumento urbano, pero es una respuesta contemporánea. Está la estación de bomberos del arquitecto Herrera. Hay expresiones contemporáneas en edificaciones que se están haciendo en toda la costa, tanto en Veracruz como en Boca del Río, ¿no? Te puedo decir que nuestros edificios estamos en esta búsqueda de generar una arquitectura contemporánea de calidad, ¿no? Entonces, Amura, Torre Centro, Atelier, que fue premiada, y vaya, en este caso salieron más obras en Boca del Río, porque es una ciudad que se está formando, ¿no? Veracruz, desgraciadamente, se ha ido olvidando y se ha ido abandonando, y ahora es tiempo de regresar. Y se está viendo que el movimiento arquitectónico está regresando, ¿no? Están empezando a ver desarrollos en el Boulevard, están empezando a ver nuestra intervención en la Torre Arista, ¿no? El puerto es una obra increíblemente contemporánea de ingeniería, que va a traer un movimiento de necesidades y requerimientos para Veracruz que tenemos que confrontar. No es uno de los retos. ¿Cómo nos preparamos? Justamente eso te iba a preguntar,
¿Cuáles consideras que son los retos de la arquitectura contemporánea aquí en Veracruz? Ok, cada vez la sociedad es más complicada y es más entretejida. La arquitectura tiene que reaccionar a esa problemática, ¿no? Entender todas estas fuerzas diferentes. Y Veracruz ahorita se encuentra en este movimiento, en esta etapa, por lo que es el desarrollo del puerto, ¿no? Una obra de infraestructura enorme. Ahora se anuncia que va a haber la planta cervecera, que también va a traer un desarrollo económico muy grande para la zona. Tenemos que poder tener muy claro hacia dónde va a ir la ciudad y tenemos que planear la ciudad. El planeamiento de la ciudad es una tarea muy complicada que no es de arquitectos. Al arquitecto le toca la parte plástica, pero el planeamiento de una ciudad es extremadamente complejo, porque es infraestructura, es topografía, es ideología, es condiciones socioeconómicas. Todos estos aspectos se deben de analizar, y arquitectónicos, ¿no? Se deben de comprender y se debe generar un buen plan de desarrollo urbano para que estemos listos para poder generar un buen crecimiento del crecimiento que es eminente y que viene. ¿No? Tenemos que entender cómo atacar el centro histórico, tenemos que entender cómo atacar los fraccionamientos de interés social, tenemos que entender cómo mezclar todas las vías de comunicación, cómo entretejer la ciudad para que crezca y no se colapse. Entonces ese es el reto que tenemos como arquitectos. Pues si nos toca hacer un proyecto urbano, que bueno, cada intervención que hacemos pues tenemos que tener la sensibilidad de comprender estas fuerzas, atacarlas y poder poner una propuesta que vaya sumando a lo que viene, ¿no? Sume y dé la pauta. Perfecto. Ricardo, ¿algo más que quisieras comentar? Bueno, quisiera darle las gracias a la Cámara por la invitación, felicitarlos por este trabajo de ir generando este acervo cultural donde las diferentes disciplinas que tenemos que ver con la construcción coincidimos y exponemos nuestros temas, nuestras preocupaciones. Se me hace que es algo muy válido que debe de ser promovido. Les agradezco la oportunidad y la invitación. Un placer tenerte aquí en el programa Hablando de Construcción. Muchas gracias, Ricardo. Un placer. Eso fue Hablando de Construcción. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de los participantes. No reflejan los puntos de vista de CEMIC Veracruz. CEMIC Veracruz Puerto presentó Hablando en Construcción. Conducido por el ingeniero Gustavo Cadena Bustamante. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.